Muy buenos días a todos. Siendo las 9:30, damos inicio a la clase de estadística descriptiva y vamos a esperar a que se incorporen los estudiantes a la clase de hoy. Buenos días. Buen día, profesor. Buenos días, Jorge. Buenos días, Sofía. Buen día, profe. Vamos a esperar para que se incorporen más compañeros. Mientras tanto, por favor, ingresar al chat, poner su nombre, su apellido presente. Ahí viene Roberto. Buen día, profesor. Buenos días, Roberto. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Voy a compartir pantalla. Estamos trabajando, lo último que estábamos viendo es análisis bivariado y vimos que el interés es poder determinar la existencia o no existencia de algún tipo de asociación entre las variables. Y dependía del tipo de variable, era la técnica estadística que utilizábamos. Si estábamos en presencia de una variable cualitativa, utilizábamos el contraste de independencia chi cuadrado. Y si estábamos en presencia de una variable cuantitativa, utilizábamos el coeficiente de correlación de Pearson, que me indicaba la existencia de algún tipo de correlación lineal entre las variables. Esta correlación, recuerden, no implica implicancia, es decir, están correlacionados, pero uno no necesariamente responde al otro. Hicimos un ejemplo sobre la percepción del clima en el aula y el rendimiento académico de la asignatura de matemática, y concluimos de que llegamos a un R de 0.88, o sea que existía una fuerte correlación lineal positiva entre ambas variables. Es decir, que las notas están relacionadas directamente con el clima que se daba en la sala de clase. Entonces, el paso siguiente es poder definir y poder estimar, ¿no es cierto?, la función lineal o el modelo lineal que está soportado por los datos, es decir, ese modelo que subyace a nuestros datos. Y para eso vamos a utilizar una técnica denominada modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es este modelo? Bueno, este es un modelo
estadístico que permite explicar, ¿ya? Permite explicar la relación entre la variable dependiente, ya que le llamamos variable de respuesta, que en este caso es mi variable y una variable independiente o una variable explicativa o una variable predictora, que sería en este caso la variable X, ¿ya? A través de un modelo lineal, ¿ya? Ese modelo lineal está expresado de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros sacáramos esa E que está acá, estaríamos en presencia matemáticamente de una recta, ¿ya? De una recta, donde beta 0 vendría siendo el intercepto y beta 1 vendría siendo nuestra pendiente, ¿ya? Nuestra pendiente. Por supuesto, este es un modelo estadístico, por lo tanto, se le debe asociar un nuevo parámetro, que es este parámetro E, que es el parámetro error. Por lo tanto, nuestro modelo teórico, nuestro modelo poblacional, es este que está acá, y igual a beta 0 más beta 1x más un error, ¿ya? Como yo sé de que mis variables están correlacionadas de forma lineal, entonces yo sé de que existe algún modelo teórico, ¿ya? En este caso un modelo lineal, teórico, que subyace a la población, a los datos poblacionales. Sin embargo, como nosotros trabajamos con una muestra, ¿ya? Entonces lo que debemos hacer es estimar a través de los datos muestrales este modelo lineal. De este modelo lineal, nosotros conocemos la variable de respuesta, conocemos la variable predictora o variable explicativa, pero no conocemos los coeficientes beta 0, beta 1 y menos conocemos el error. Por lo tanto, lo que debemos hacer es poder estimar estos parámetros, beta 0 y beta 1. Para la estimación de esos parámetros existen varias técnicas o varios métodos de estimación de parámetros, ¿ya? Pero para el caso de los modelos de regresión lineal, eh, el, el, la técnica más utilizada de estimación es el estimador mínimo cuadrado, ¿ya? ¿En qué consiste este estimador mínimo cuadrado? Este estimador mínimo cuadrado lo que hace es minimizar, ¿ya? Minimizar la suma de los cuadrados del error, ¿ya? Minimizamos la suma de los cuadrados del error. Es decir, buscamos aquellos valores de beta 0 y beta 1 que hagan más pequeña, es decir, que minimicen la suma de los cuadrados del error. Utilizando una técnica de aplicación de las derivadas, ¿ya? Es decir, aplicación de la primera derivada que tiene que ver con los máximos y los mínimos, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es desarrollar un sistema de ecuaciones de derivadas y encontramos aquellos valores, encontramos aquel valor beta 0 y beta 1 que hacen que esa suma cuadrada de errores sea la más pequeña. Por lo tanto, a partir de esa operación, que no viene al caso en este curso verla, porque es un problema de cálculo, nosotros llegamos a dos estimadores. El estimador beta 0, fíjense que como ya es un estimador, se le asocia un gorrito aquí arriba. Eso significa que es un parámetro estimado. No es el verdadero valor de beta 0, porque el verdadero valor de beta 0 nosotros lo desconocemos, ¿ya? Desconocemos ese valor. Por lo tanto, lo estimamos. ¿A partir de quién? A partir de la muestra, de los datos muestrales que nosotros tenemos. Entonces, el estimador de beta 0 está dado por esta expresión, y barra menos el estimador de beta 1 por x barra, y el estimador de beta 1 está dado por ese cociente. ¿Ya? Está dado por ese cociente n, donde n es el tamaño de mi muestra, x barra y barra menos la suma de los xy sobre nx barra cuadrado menos la suma de los x al cuadrado. Una vez que yo encuentro
los estimadores de beta 0 y de beta 1, entonces puedo estimar este modelo teórico lo puedo estimar y me parece el estimador del modelo teórico, es decir, la recta de regresión lineal estimada. Y gorro igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro X por el error. Pero ahora, cuando ya trabajamos con el estimador, este error, que es el mismo error que está expresado en el modelo original, en el modelo teórico, pasa a denominarse residuo. ¿Ya? Entonces, ese residuo es un vector, ¿ya? Ese residuo es un vector, el cual se define como la diferencia entre el y el y estimado. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos una recta, que es mi recta estimada, y tenemos nuestros puntos, nuestros y. Por lo tanto, esa distancia es mi residuo. Y se supone, no se supone, y dado que se utilizó el método de los mínimos cuadrados, la suma de esas distancias al cuadrado, por eso decimos que es la suma de los cuadrados de los errores, es la más pequeña. Para cualquier otro valor de beta 0 y beta 1, esa suma de cuadrados de errores, ¿ya? Donde el error es esa distancia, es mayor. Ahora bien, el método de mínimos cuadrados permite estimar los parámetros beta 0 y beta 1, pero no permite estimar la varianza residual. ¿Ya? No permite estimar la varianza residual. Pero para nosotros es fundamental conocer la varianza del residuo. Este es el residuo. ¿Ya? Para poder estimar entonces la varianza del residuo, nosotros utilizamos un estimador insesgado. Insesgado significa que la esperanza de este estimador es efectivamente el parámetro que nosotros estamos estimando. Eso significa que sea insesgado. Por lo tanto, el estimador de la varianza residual, ¿ya?, es igual a la suma de los cuadrados del error sobre n-2. Es decir, la suma de esta distancia al cuadrado sobre n-2. Este valor va a ser el estimador de nuestra varianza residual. Por lo tanto, este estimador, bajo esta transformación, ¿ya?, es decir, el estimador de la varianza residual multiplicado por n-2 y todo esto sobre sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es la varianza del error y sigma cuadrado estimado es el estimador de la varianza del residuo, tiene una distribución chi cuadrado con n-2 grados de libertad. Dada esta distribución, nosotros podemos encontrar la varianza del estimador, ¿ya?, que está dado por esta expresión. Ahora bien, cuando nosotros encontramos los estimadores de beta 0 y beta 1, ¿ya?, nosotros lo que hacemos es encontrar un estimador puntual, ¿ya? Sin embargo, la probabilidad, ¿ya?, chicos, me esperan un segundo, me está llamando mi hija. Disculpen. Espérenme un segundito, por favor.
Ya, disculpen. Entonces, voy a volver a compartir. Se me fue. Momento. Y ahora sí. Me desconcentro esta niña. Y ahora sí. Entonces, como les decía, cuando nosotros encontramos los estimadores beta 0 y beta 1, son estimadores puntuales. Sin embargo, la probabilidad de que el verdadero valor de beta 0, el verdadero valor de este beta 0, que es el teórico, sea igual a este valor que encontramos es 0. La probabilidad de que el estimador sea igual al parámetro que estamos estimando es 0. ¿Ya? Sin embargo, entrega una información fundamental. ¿Ya? Esa información fundamental me permite, ¿no es cierto?, generar una técnica en donde la probabilidad sea mucho mayor. Y esa técnica es intervalos de confianza. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es encontrar intervalos de confianza cuyo nivel de confianza, es decir, cuya probabilidad de que el parámetro que andamos buscando esté contenido en ese intervalo de confianza es 1 menos alfa por ciento. ¿Ya? Por lo tanto, yo como investigador puedo entregar a priori la probabilidad o el nivel de confianza que necesito para encontrar un intervalo de confianza en donde el verdadero parámetro poblacional de beta 0 y de beta 1 estén contenidos en ese intervalo. ¿No? Ahora bien, para poder encontrar estos intervalos de confianza, nosotros utilizamos el método del pivote. ¿Ya? El método del pivote. Y vamos a utilizar estos 3 pivotes. Si ustedes se dan cuenta, el primer pivote depende de beta 0, el segundo pivote depende de beta 1 y el tercer pivote depende de sigma cuadrado. El primero y el segundo pivote, estos pivotes son funciones estadísticos, ¿ya? Que tienen distribuciones, ¿ya? El primero y el segundo pivote tienen una distribución T-student con n-2 grados de libertad. Y el tercer pivote tiene una distribución chi cuadrado con n-2 grados de libertad. A partir de estos pivotes y despejando el parámetro que nosotros andamos buscando, en este caso beta 0, beta 1 y sigma cuadrado, nosotros podemos definir nuestros intervalos de confianza al nivel de confianza de 1 menos alfa por ciento. Y esos intervalos de confianza están dados por estas expresiones. Por lo tanto, el intervalo de confianza al 1 menos alfa por ciento de beta 0 está dado por esta expresión que nace de despejar, ¿no es cierto?, beta 0 del pivote. Lo mismo pasa para el caso del intervalo de confianza para beta 1 y del intervalo de confianza para sigma cuadrado. ¿Ya? Lo importante es entender de que nosotros entregamos como investigador este nivel de confianza, 1 menos alfa por ciento. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el intervalo de confianza para el parámetro beta 0 al 95% de confianza, eso quiere decir de que una vez que yo encontré mi intervalo de confianza, yo puedo asegurar con un 95% de probabilidad de que el verdadero parámetro beta 0, ese parámetro poblacional que nosotros conocemos,
está dentro de ese intervalo de confianza. Y si ustedes se dan cuenta, ese intervalo de confianza parte del estimador que nosotros encontramos previamente. Es decir, al estimador beta 0, cuya probabilidad de que sea igual a beta 0 es 0, entonces a ese estimador nosotros le sumamos y le restamos una cantidad que está definida, ya, que depende de la probabilidad que nosotros queremos asignarle y de los elementos muestrales, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos, podemos definir, ¿no es cierto?, la probabilidad que nosotros queramos. Nosotros, dependiendo de la probabilidad que nosotros le demos, va a ser, por ejemplo, el ancho o la amplitud de nuestro intervalo. No es lo mismo un intervalo de confianza del 99%, con un nivel de confianza del 99%, a un intervalo de confianza con un nivel de confianza de un 80%. ¿Ya? De un 80%. Eso lo que va a ir haciendo es aumentando o disminuyendo el rango o la amplitud, ¿no es cierto?, de nuestro intervalo de confianza. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a utilizar esta misma tabla, porque ya la clase pasada hicimos el análisis de correlación, ¿ya? Y nos dio una correlación de un 0.88, lo que según nuestro rango que nos dimos, ¿ya? Según nuestro rango que nos dimos, eh, eh, presentaba una fuerte correlación lineal positiva entre la percepción del clima dentro de la sala de clase y las notas que tienen los estudiantes, ¿ya? Es decir, cuando un estudiante tiene una buena percepción del clima dentro de su sala de clase, eso de alguna forma ayuda a tener mejores calificaciones en la asignatura de matemáticas, ¿ya? Entonces, la idea es ahora poder determinar de forma explícita cuál es ese modelo lineal, utilizando el método de regresión lineal simple. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir un Excel que ya tengo preparado. Acá tengo entonces mi tablita, mis datos, la percepción, la nota, ¿ya? Y aquí tengo algunos de los fórmulas para poder encontrar nuestro modelo de regresión. Fíjense que lo primero que debemos hacer es trabajar con el estimador beta 1, pues el estimador de beta 0 utiliza, ¿no es cierto?, el estimador de beta 1. Por lo tanto, debemos conocer primero el estimador de beta 1. Y si miramos el estimador de beta 1, necesitamos conocer el n, que es el tamaño de la muestra, lo tenemos. Necesitamos el x barra, el y barra. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este caso, se me estaba olvidando ese detalle, en este caso, la percepción es mi variable independiente, ya es lo que yo percibo. Por lo tanto, la percepción viene siendo nuestra variable x. Y la nota es la variable de respuesta, ¿ya? Es decir, sería mi variable y. La percepción es mi variable explicativa o mi variable predictora y la y es mi variable de respuesta. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la media de la variable predictora, la media de las x, utilizando la función promedio. ¿Ya? Entonces calculamos el promedio del grado de percepción, que en este caso me dio 7.25. Calculamos ahora la media de las notas, es decir, la media de la variable de respuesta, utilizando la función promedio también. Ahí. Perfecto, ahí tenemos ya
el X barra, el Y barra. Y ahora, fíjese, necesitamos la sumatoria de los X por Y. Por lo tanto, aquí vamos a escribir la sumatoria de los X por Y. Por lo tanto, multiplicamos la X por la Y. Ahí. Lo hacemos correr. Y acá, por supuesto, necesitamos la suma de esos datos. Listo. Ahí tenemos entonces la sumatoria y este valor es importante en amarillo. Y ahora fíjese que necesitamos la suma de los X al cuadrado. Entonces, al X lo vamos a tener que elevar a 2. Entonces, tomamos el valor del X y lo elevamos a 2. Ahí. Lo hacemos correr y necesitamos su suma. Ahí está la suma. Muy bien. Con eso ya podemos encontrar el valor de beta 1. Ya podemos encontrar el valor de beta 1. Entonces voy a poner acá beta 1 y escribimos esta función. N es el tamaño de la muestra. En este caso tenemos un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Por lo tanto, el N vale 12. Ese lo multiplicamos por el X barra. Acá está mi X barra. Y ese lo multiplicamos por el Y barra. Ahí está mi Y barra. Menos, estoy en el numerador, la suma de los X por Y. Acá tengo los X por Y y acá tengo la suma. Cierro el paréntesis. Eso sobre N nuevamente, 12, por el X barra, pero al cuadrado. Es decir, este valor al cuadrado. Menos la suma, esto lo voy a poner en paréntesis para no tener problema con ese cuadrado. Ahí. Menos la suma de los X al cuadrado. Acá tengo los X al cuadrado y acá tengo la suma. Acá entonces tengo mi valor, ¿ya? Ahí tengo mi valor del estimador beta 1. ¿Ya? Ahí tengo el valor de beta 1. Y ahora necesitamos calcular beta 0. Y beta 0 es Y barra, acá tengo mi Y barra, menos beta 1, el estimador de beta 1, que lo acabo de calcular, multiplicado por el X barra. Y aquí entonces, ahora tengo mi estimador de beta 0. Dado que tengo ya mis estimadores de beta 1 y beta 0, entonces puedo definir de forma explícita, ¿no es cierto?, mi modelo estimado. Beta 0, que es 3,54, lo voy a hacer así, ahí, lo voy a aproximar. El beta 1, que es 0,22x, más un error. ¿Ya? Más un error. Vamos a sacar el error. Entonces acá tenemos nuestro modelo de regresión estimado. ¿Ya? Nuestro modelo de regresión estimado. Ahora bien, para poder encontrar el vector residual, nuestro vector residual, lo que debemos hacer es encontrar el Y estimado, porque el Y sub I ya lo tenemos. Este es mi Y sub I, este es mi vector Y sub I. Entonces necesitamos encontrar el vector Y sub I estimado.
Para encontrar el vector y sub i estimado, simplemente lo que debemos hacer es reemplazar los valores de mi x en nuestro modelo. Y así encontramos mi valor de y sub i estimado. Entonces, simplemente voy a escribir acá y estimado, y simplemente reemplazo en mi modelo. ¿Ya? En mi modelo. No voy a utilizar este porque acá está aproximado, voy a utilizar lo que me entregó el computador. Entonces, mi modelo es beta 0, S, más beta 1, ese valor, multiplicado por X. Ahí. Siempre el beta 0 y el beta 1 son fijos. Por lo tanto, le voy a poner un signo de peso para que me queden fijos. Y solo vaya moviéndose o vaya corriendo el valor de la X. Entonces ahí tengo mi primer y estimado. ¿Ya? Mi primer y estimado. Para X igual a 10, el Y es 5,2 y el Y estimado es 5,79. Lo hago correr y ahí tengo mi vector Y gorro, este vector que está acá. Ese vector que está ahí. Esta es la distancia. 5,2, 5,7, ahí hay una distancia. Esa distancia es mi error. Por lo tanto, yo simplemente lo que hago es, el error es igual a Y, ¿no es cierto?, menos el Y estimado. Ahí. Es decir, tomo mi Y, que es este 5,2, le resto el Y estimado, y ese es, lo hago correr, y este que está acá es mi vector de residuos, o mi vector residual. Ahí, mi vector residual, o vector de residuos. ¿Qué sería este vector de acá? ¿Ya? Entonces, mi beta 0 lo tengo acá, mi beta 1 lo tengo acá, estimado, el modelo lo tengo acá, y mi vector de residuo lo tengo acá. Entonces ahora simplemente nos faltaría calcular el estimador de la varianza residual. Estimador de la varianza del residuo. Ahí. Ahí. Y el estimador de la varianza del residuo, fíjense, está dado por un cociente entre y menos y gorro al cuadrado, la suma, sobre n menos 2. El y menos y gorro es mi error, este que está acá, es decir, este. Por lo tanto, bastaría con que nosotros lo eleváramos a 2. ¿Ya? Entonces, el E, que es y menos y gorro, pero al cuadrado. Ah, que escribí tonto. El E al cuadrado, que es el error. Entonces, basta que yo tome el E, que es mi error, y lo eleve a 2. Ahí. Lo hago correr. Perfecto. Y ahora simplemente calculo su suma. Ahí tengo los datos. Voy a correr un poquito esto de acá, para que se vea bien. Ahí está. Muy bien. Entonces acá, fíjense que acá tengo la suma. Tengo la suma de los cuadrados del error. La suma de los cuadrados.
o la suma de los, sí, la suma de los cuadrados del error. Por lo tanto, la varianza residual, el estimador de la varianza residual, es el cociente entre la suma de los cuadrados del error, es decir, entre ese valor, dividido por n-2, donde n es el tamaño de la muestra. Como el tamaño de la muestra es 12, 12 menos 2 sería 10. Y este valor entonces sería mi estimador de la varianza residual. El estimador de la varianza residual. Ahora bien, para encontrar el intervalo de confianza, no, los intervalos de confianza los voy a tener que ver en la próxima clase porque es un poco más largo. Ya, es un poco más largo. Pero bien, así es como nosotros encontramos nuestro modelo de regresión lineal estimado. Fíjense que si nosotros graficamos, ¿ya?, estos datos a través de un gráfico de dispersión, que está acá, ¿no es cierto? Nosotros acá le agregamos una línea de tendencia lineal. Esta línea de tendencia coincide con esta recta. Por lo tanto, este es el modelo. Lo que pasa es que acá nosotros simplemente vemos la línea de tendencia, pero no la tenemos de forma explícita. Utilizando el modelo de regresión lineal simple podemos tener explícita esta línea de tendencia. ¿Y de qué nos sirve tenerla explícita? Bueno, muy simple. Nos permite poder estimar, ¿ya? Uno podría decir, por ejemplo, ¿qué nota podría tener un estudiante? ¿Qué nota podría tener un estudiante cuya percepción sea 3,8? Ah, bueno, entonces simplemente lo que uno hace es reemplazar en mi modelo de regresión lineal el x por 3,8 y encontrar la respuesta, que sería mi y, es decir, mi y estimado. Entonces uno podría estimar, ¿no es cierto? Podría estimar la nota que podría tener el estudiante. Entonces, el modelo de regresión lineal me permite estimar, ¿no es cierto? Estimar posibles valores, ¿ya?, de respuestas. Dado ciertos valores predictores, yo puedo estimar algunos valores de respuesta. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo visto hoy. ¿No? Perfecto. Dejo de compartir. Y antes de cerrar la reunión de hoy, la clase de hoy, voy a solicitarle, por favor, a los que aún no han ingresado al chat, que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido presente para la lista. ¿Ya? Y bien, si no hay más consultas, quedamos hasta acá. Nos vemos el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana todos. Así es que nos estamos viendo. Chao, Gracias, profe. profe, que tenga buen día. Igual ustedes, que tengan una buena jornada. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.